Pero gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él tiene acá en este lugar, independiente si hemos llegado cansados, con problemas, con preocupaciones, pero lo importante es que estamos acá y el Señor nos ha traído para fortalecernos, para bendecirnos, para recordarnos lo importante que somos para Él y también para recordarnos los deberes que tenemos como hijos de Él. Así que gracias, Señor, por este momento. Bueno, nosotros leímos, antes de orar, leímos ahí en una de las cartas que escribió Pedro, y la verdad es que a mí me encanta Pedro. Para los hermanos que son más nuevitos, él fue un apóstol, de hecho fue uno de los apóstoles que fue del círculo cercano, o sea, de los más cercanos a Jesús. Él junto con Juan y Jacobo, el hermano de Juan, ellos tres fueron los más cercanos según los eruditos y todo, los más cercanos a Jesús, fueron del círculo íntimo a Jesús. Y a mí me gusta mucho, mucho Pedro. Incluso, para los que no saben, Daniel y yo tenemos un hijo que se llama Pedro Pablo. Y resulta que en mi familia, mi tata se llamaba Pedro, mi papá se llamaba Pedro, y yo tengo dos hermanos. Y uno se llama Pedro y el otro se llama Pablo. Entonces, sí, ustedes no se imaginan las cosas, comentarios que me hicieron cuando conté que mi hijo se iba a llamar Pedro Pablo. No, que fanática, que prácticamente yo tenía idolatría por mi papá y que poco creativas fuimos con los nombres. Pero resulta que cuando supimos con Daniel que ella estaba embarazada, le habíamos pedido al Señor, con todo respeto lo voy a decir, pero yo no soy de las que decía, no, lo que Dios quiera darnos, no. Yo le dije, Señor, yo quiero una hija, el Señor nos dio una hija y después del segundo embarazo, Señor, a mí me gustaría un niño, y el Señor nos concedió un niño. Entonces, justo en ese tiempo, de hecho, cuando supe que estaba embarazada, tenía como 3 meses de embarazo, todavía no sabíamos que iba a ser un niño, yo fui a comprar la cuna. No le estoy haciendo propaganda a ninguna tienda, pero fui a Ripley a comprar la cuna y la pedí, busqué una cuna azul. Entonces la vendedora me dijo, le voy a dar el ticket de cambio por si es niña. No, le dije yo, no le voy a dar el ticket de cambio porque es niño. Súper segura de que el Señor nos iba a conceder un niño. La cosa es que en ese tiempo yo estaba leyendo un libro que se llama Cincelado por el Maestro, que habla sobre la vida de Pedro. Entonces en ese tiempo estaba leyendo ese libro y quedé muy impactada con la vida de este hombre, de Simón Pedro. Cómo había sido él antes de conocer a Jesús y cómo fue después de haber conocido a Jesús, de haber caminado con él y todo eso. Y aparte, yo estaba estudiando en el IDE, el Instituto Bíblico Nacional, y en ese tiempo estábamos estudiando la vida de Pablo. Entonces yo estaba así como fascinada con lo que yo estaba aprendiendo de Pablo, de este hombre que había sido un perseguidor de los cristianos y cómo Dios lo había transformado, cómo había sido la vida de él y ambos varones, tanto Pedro como Pablo, finalmente ellos fueron unos mártires y dieron toda su vida por este Evangelio Santo que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando ya supimos que iba a ser varón, yo le dije a Daniel, que Daniel en ese sentido no arrollero nada, es súper relajado eso. Yo le dije a Daniel, yo quiero que nuestro hijo se llame Pedro Pablo. Y le pusimos Pedro Pablo por eso. Entonces yo expliqué a mi familia, le dije a mi papá, que todavía estaba con nosotros, le dije que yo lo sentía, pero no era en honor a él, hablé con mis hermanos, no es por ustedes, le expliqué todo, entonces me entendieron. Entonces, por eso es que Pedro Pablo se llama Pedro Pablo, por estos hombres de Dios, por ello. Y de hecho mi hijo él sabe que su nombre tiene un significado especial, Pedro, esa roca, y Pablo, pequeño, pero no pequeño de algo chiquitito, sino que pequeño que tiene que ver con el tema de la humildad. Así que sabe mi hijo que tiene que hacerle honor a esos nombres. Es una roca pequeña, pero que una roca algo fuerte, pero que se tiene que mantener en humildad y en nobleza. Entonces, como bien decía nuestro pastor Marcos hace 2 domingos atrás, a nosotros nos pasan una pauta con lecturas que son sugeridas, pero nosotros quienes, se nos ha dado esta bendición de poder predicar, obviamente respetamos también esas lecturas que nos van dando y se nos da la posibilidad de ir escogiendo, ¿cierto?, dentro de ese listado. Entonces yo inmediatamente me fui a Pedro, porque me gusta
gusta mucho y eso es lo que quiero compartir hoy día, ¿ya? Entonces, yo les quiero pedir, hermanos, que estemos atentos, que estemos concentrados en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Si yo empiezo a ver que usted está bostezando, está muy inquieto, voy a entender que me estoy alargando mucho y vamos a parar, ¿ya? Pero estemos atentos a la palabra del Señor. Así que vamos a orar primero para darle gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día hermoso, Señor, que tú tenías escrito, Señor, desde la eternidad para nosotros, para bendecirnos, para aprender de ti, para poder gozarnos, para salir un instante, Señor, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de enfermedades, Señor, y gracias porque hemos podido llegar aquí hasta tu casa para abrazarnos, para mirarnos, sonreírnos, para gozarnos con las alabanzas, para haber tenido este tiempo de poder orar, de poder interceder y qué hermoso, Señor, poder llegar a este momento en el que podemos compartir tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos para que tú bendigas su vida, sus corazones, Señor, su mente. Si hay alguno que se siente muy afligido en esta hora, Señor, yo te pido que tú le abraces, Señor, en esta hora, que tú le acaricies, Señor, su corazón, Dios mío, y puedas restaurarlo, y puedas animarlo, Señor, a través de tu palabra que es tan hermosa y que también hace nuestra vida. Señor, te damos gracias, te pido que bendigas mi vida, Señor, que me dirijas en cada palabra, Señor, que va a salir de mis labios, ordena mis ideas. Señor, tú sabes que uno prepara bosquejos y resúmenes y cosas, pero que es más importante que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dirija todo lo que uno, Señor, trae en la mente, Señor. Padre, gracias por este momento, te amamos, te alabamos, Señor, adoramos tu nombre, te exaltamos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces leímos ahí en esta carta de Pedro. Para los hermanos que son más nuevitos, como dije en un principio, esta es una carta que fue escrita por un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por un hombre que fue escogido por Jesús para caminar con él, para ir anunciando, ¿cierto?, estas buenas nuevas que tenían que ser conocidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pedro, cuando uno habla de Pedro, inmediatamente piensa en ese hombre rudo, que era así medio exaltado, que no le podían decir nada, porque el tío saltaba así como enojado y sacaba la espada. ¿Se acuerdan ustedes de esa lectura? Me imagino, ¿la leyó usted? Claro, cuando salió a cortarle la oreja del soldado porque se iban a llevar a Jesús. Entonces, este hombre en realidad no era un pescador, que no era de la alta sociedad, sino que era un hombre común y corriente. Muchos lo miraban como una persona vulgar, ¿cierto? En esos tiempos, era un simple pescador que tenía una personalidad muy, muy fuerte, muy osada, muy atrevida. Sin embargo, el Señor puso su mirada un día en él y dijo: este me sirve. Con todo su arrebato y todo su carácter duro, pero este me sirve. Qué lindo saber eso, hermanos, que a pesar de nuestro carácter y a pesar de nuestras debilidades, el Señor pone su mirada en nosotros y nos dice: así, esto me sirve. Esta Verónica así media también, qué sé yo, igual me sirve. Y entonces Jesús, el Señor, llama a este hombre y hace una obra preciosa. Yo les recomiendo ese libro, se llama Cincelado por el Maestro. Léalo, es cortito, no es tan largo, es muy hermoso porque ahí habla del cambio que se produce en este varón. Se llama Cincelado porque hace alusión al trabajo que el Señor hizo con este hombre de carácter tan rudo, tan duro, y cómo lo convirtió después en un tremendo hombre que se daba unos tremendos discursos, ¿cierto, pastor? Que usted nos enseñó en el SEA, se daban unos tremendos discursos donde él exponía este Evangelio Santo y dice la palabra del Señor que cuando él hablaba y cuando daba estos discursos y él exponía, miles de personas se convertían, no eran 2 y 3, sino que muchos se convertían al Evangelio. Y ese libro habla sobre eso, de cómo fue cincelado, habla de que hace alusión de que nosotros somos una roca, ¿cierto? Un mármol así en bruto, y viene el Señor con su cincel santo y empieza a sacar todo lo que no corresponde a esa figura que él después termina siendo para la gloria de él y para trabajar en su obra. Entonces, para los hermanos, insisto, que son más nuevitos, ¿cierto?, que están aprendiendo de la palabra del Señor, esta carta, que es la segunda carta de Pedro, si es la segunda significa que hubo
Si por ahí ustedes escuchan las cartas petrinas, si alguna vez lo llegan a escuchar por ahí, ustedes piensen al tiro que se están refiriendo a las cartas de Pedro, ¿ya? Las cartas petrinas es lo mismo que las cartas de Pedro. Y estamos nosotros leyendo en la segunda carta, pero hubo una primera. ¿Ya? Estas cartas, los estudiosos y que siguió, algunos han puesto en duda que Pedro había sido el que la escribió. ¿Ya? Algunos dicen que fue un autor anónimo y que tomó el nombre de Pedro, ¿cierto?, para escribirla, y que era una práctica muy común que se usaba en el siglo I, que alguien podía venir y escribir una carta y ocupar mi nombre. Ya era algo que era muy común hacerlo. Pero hay otros estudiosos, los más conservadores, que sostienen que Pedro sí escribió estas dos cartas, ¿ya? Y porque algunos decían que no la había escrito porque había diferencia en el estilo y en esas cosas, pero finalmente estos estudiosos llegan a la conclusión que ambas cartas fueron escritas por Pedro, por ciertos términos que ocupa, y además que en la misma carta, el mismo Pedro hace referencia que es él el que la escribe. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la segunda carta de la que estamos nosotros, en el capítulo 1, versículo 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había descansado. Él se identifica a sí mismo como el escritor de esta carta. Después, en el mismo capítulo 1, afirma haber estado con Cristo en el monte de la transfiguración, que después lo vamos a mencionar de qué se trata eso, y también había escrito una carta anterior a quienes él se dirige. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos a la conclusión, y según los estudiosos todos, de que esta carta sí fue escrita por el apóstol Pedro, así como también la primera. Son cartas escritas por Pedro. ¿Ya? En la primera carta a Pedro, que no la vamos a leer ahora obviamente, pero yo les sugiero que usted en su casa la lea para que podamos entender mejor la segunda. La primera carta, lo que hace Pedro es alentar a los cristianos que estaban viviendo persecuciones. Se está dirigiendo la carta a los cristianos que estaban esparcidos por distintas partes, ¿cierto?, del Asia Menor, que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo, ¿cierto?, y enfrentando la hostilidad del mundo. De eso se trata la primera carta de Pedro, ¿ya? Y la segunda carta, en la que nosotros vamos a hablar un poquito, en esta segunda carta lo que hace Pedro es advertir a los cristianos, a los hermanos, que están esparcidos en distintos lugares, ¿cierto?, del Asia, y le advierte contra los falsos maestros que ya se estaban manifestando dentro de la comunidad cristiana. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? De eso trata esta segunda carta. Es una advertencia a los falsos maestros que ya se estaban manifestando dentro de la comunidad cristiana. Por lo tanto, la principal preocupación de Pedro, que la manifiesta en esta carta, es que él exhorta a los hermanos, y en la misma exhortación que el Señor nos viene a hacer en este día, es que estemos preocupados por mantener la fidelidad a la enseñanza apostólica, es decir, a la enseñanza que fue transmitida a través de los apóstoles, que fueron los que estuvieron, pero ahí codo a codo con el Señor, predicando, ¿cierto?, el Evangelio y anunciando todo lo que venía, ¿cierto?, a Jesucristo, y también este nuevo reino el que nosotros estamos esperando. No sé si usted está esperando este nuevo reino que está pronto a venir. Quienes somos cristianos tenemos la esperanza de que el Señor viene nuevamente a buscar a su iglesia y nosotros iremos a reinar con Él y a juzgar a las naciones. Entonces, su principal preocupación es la fidelidad a la enseñanza apostólica. Eso es lo que importaba a Pedro transmitirle a los hermanos. Advierte falsos maestros que ya se mueven en la escena. Si usted se fija, y siempre les hago esta recomendación, hermano, usted no se quede con el capítulo que se exhortó el domingo en la mañana. Usted llegue a su casa, siga leyendo, lea el capítulo anterior, lea el capítulo que viene después. Ya no se quede simplemente con lo que el Señor nos entrega acá en un capítulo, ¿cierto?, que por falta de tiempo no podemos entender más, pero usted lea lo completo. Falsos maestros que ya se estaban moviendo en la escena y que la palabra del Señor nos da las características de ellos. Entonces, lo que Pedro está haciendo acá entonces es advertirle a los hermanos sobre esto. Uno podría decir, falsos maestros, uno lo ve como anticuado, como lejano, como que sucedió en la iglesia del primer siglo, pero resulta, hermanos, que si nosotros aplicamos esta palabra que estamos leyendo ahora a estos tiempos, es lo mismo que está sucediendo en los años entre el 65 y el 68 después
desviar la doctrina, ¿cierto?, que se le había entregado a la iglesia. Era una desviación, esta herejía que traían estos falsos maestros era una desviación doctrinal que contradecía las verdades cristianas, que eran vitales y que eran innegociables y que estaban escritas en la palabra del Señor. Por lo tanto, es lo mismo que está sucediendo ahora. Hoy en día lo escuchaba y lo estoy palpando mucho a través de los estudios que está haciendo mi hija, este tema del humanismo que está tan fuerte hoy en día como nueva filosofía, donde la importancia de hoy en día, o sea, al hombre se le da toda la importancia. Las corrientes humanistas, por ejemplo, mi hija nos cuenta a nosotros, mamá, sabes que mira, el enfoque de esta universidad tiene un enfoque humanista. ¿Qué quiere decir? Que a los chiquillos le están enseñando que lo más importante es el hombre, que las cualidades del hombre están por sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier ser. Aquí lo principal es el hombre. Por eso es que tiene que ver con está tan fuerte estas corrientes humanistas, donde el hombre, su sacrificio, su esfuerzo, sus cualidades son lo más importante y no hay nada que pueda sobrepasar al hombre. Se le da toda la importancia y todo el loor y toda la gloria en este momento es para el hombre. Aquí no hay Dios que pueda superar al hombre. El hombre es lo máximo, está en la cúspide, es lo principal. Y esas mismas corrientes estaban apareciendo entre la comunidad cristiana. ¿Ya? Entonces, por eso es que Pedro se levanta con esta carta y se la envía a los hermanos, porque entra esta preocupación de estos falsos maestros que están apareciendo, ¿cierto?, entre la comunidad cristiana. ¿Sí? Vamos, se va entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Gracias por esa hermano. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2 aparece más o menos, porque eso quiero que usted lo lea también, hermano, porque para que usted haga la comparación, que es lo mismo que estamos viviendo hoy en día y por lo cual tenemos que estar atentos a estas nuevas corrientes filosóficas, a estas cosas místicas, a estas cosas esotéricas que se están presentando tan fuertemente y que han entrado a la iglesia también, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están las características, ¿cierto?, de estos depravados falsos maestros, como les llama Pedro, y dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, miren, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio. Él está hablando del año 65 y 68 después de Cristo. Nosotros estamos en el 2023. Pero haga usted la comparación. Estos hombres, estos falsos maestros, esta gente que viene con estas cosas medias raras, desprestigiando, ¿cierto?, con el afán de contradecir o de negar que hay un Dios que es real, ¿cierto?, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ojo con eso, wow, porque la segunda carta de Pedro, empieza y termina pidiendo a los hermanos que se mantengan en una madurez espiritual. Y aquí está hablando que estos falsos maestros vienen a seducir a las almas inconstantes, a los que un día son sí y cuando el otro día son no, cuando un día son cristianos y cuando el otro día no son cristianos. Entonces, estas almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia, ¿sí o no? Porque de repente si uno quiere ir a una terapia alternativa, usted tiene que pagar. No lo hacen por amor a usted, ¿cierto? Sino que buscan sus beneficios económicos. Entonces, y aquí, mire, imagínense, tanto tiempo que tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino, bueno, ahí menciona a un personaje, el cual también amó la maldad. Entonces, pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, y ahí da un montón de características, ¿cierto?, de las cuales los hermanos tenían que estar atentos, tal como tenemos que estar atentos hoy. Nosotros leímos del 12 en adelante, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Por esto, ¿por qué cosas? Porque van a venir falsos profetas, se están metiendo falsos profetas, ¿cierto?, que están procurando desviarlos a ustedes, van a hacer todo lo posible para que ustedes se desvíen de la enseñanza que se les ha entregado. Entonces, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Si usted lee
da una descripción de cómo tiene que ser la madurez del cristiano. O sea, ¿por qué está caracterizada la madurez del cristiano? ¿Cómo se reconoce a un cristiano cuando es maduro? Y ahí habla, ¿cierto?, de que es diligente, de que tiene virtudes, que hace virtud, esa virtud que tiene va acompañada de conocimiento, ese conocimiento va acompañado de dominio propio y da un montón de características, ¿cierto?, con las cuales uno puede advertir a este es un cristiano maduro, este es un cristiano, ¿cierto?, que está firme, este es un cristiano, ¿cierto?, que ha entendido el mensaje. Entonces hay que tener cuidado porque también van a haber algunos que van a procurar sacarlos de su vocación, sacarlos de esa elección a la cual ustedes, lo que ustedes han elegido, ¿cierto? Entonces por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya lo sepáis, aunque ustedes, Iglesia Juan Bautista, ya sepan, ¿cierto?, las características que tienen que tener, que tienen que mostrar como cristianos, cuál es el fruto del Espíritu que debe manifestarse en nosotros. Pero aún así el Señor hoy día nos viene a recordar que, ¿cierto?, tenemos que estar confirmados en la verdad presente, tenemos que estar firmes, tenemos que estar seguros de lo que hemos creído, de lo que se nos ha traspasado, porque van a venir estas nuevas corrientes, van a venir estas nuevas enseñanzas que van a tratar, ¿cierto?, de desviarnos o de hacernos dudar de lo que nosotros hemos creído. Hay mucha gente, ¿cierto?, que se dice ser cristiana, que dice conocer a Dios, que dice creer en Dios, pero en los momentos, ¿cierto?, de dificultad o a veces tanta la desesperación que empiezan a recurrir a otras cosas, empiezan a recurrir al tarot, empiezan a recurrir a otras terapias, ¿cierto?, como para buscar una ayuda para poder calmar, ¿cierto?, todas las ansiedades y todas las situaciones que están viviendo, desviándose un poco de esta verdad, ¿cierto?, que nosotros hemos recibido, que es Jesucristo el Señor. Pues tengo por justo, o sea, creo que corresponde, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor y el Señor ocupa a uno de los predicadores y a veces sentimos que la palabra me está amonestando mucho y siento que me está dando como coscacho, debe ser motivo de alegría y no motivo de tristeza o enojarse con el predicador, porque es necesaria la amonestación, es necesario que el Señor nos hable muchas veces un poquito más duro para que nosotros podamos estar atentos, y porque también el Señor es tan sabio y Él sabe todas las cosas con anticipación, que también nos advierte de las cosas que podrían suceder en nuestra iglesia. Nosotros no lo sabemos, pero en cualquier momento pueden llegar personas con distintas doctrinas, ¿cierto?, o quizás maquillando un poco el mensaje y nosotros no nos damos cuenta y estamos ahí metidos en esas nuevas enseñanzas. Por eso es que es importante darle gracias al Señor por este mensaje que hoy nos ha traído. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando él dice que él sabe ya que su tiempo está terminando y empieza a preparar, ¿cierto?, a otras personas para que sigan con este trabajo, ¿cierto?, de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pedro sabía, dice la palabra del Señor, que Jesús, ¿cierto?, le avisa a Pedro incluso cómo iba a ser su muerte. ¿Sabía usted eso? Para los que son más nuevitos, el Señor Jesucristo, antes de padecer, ¿cierto?, todo ese sacrificio que hizo por nosotros, pero que si bien es cierto, Él resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, Él antes, ¿cierto?, de entrar a todo ese sacrificio, Él le dice a Pedro: tú antes, cuando eras joven, tú te ceñías, ibas para donde querías. Tú te parabas nomás firme y ibas para donde ibas. Pero cuando seas viejo, ¿cierto?, cuando seas mayor, otro vendrá, otro te levantará y te llevará donde tú no quieres. Extenderá tus brazos y te llevará donde tú no quieres, haciendo alusión que la muerte que iba a tener Pedro también iba a ser la crucifixión, ¿cierto? Entonces, y aquí Pedro les dice: yo ya sé ya que mi tiempo ya está terminando, que ya debo abandonar mi cuerpo, pero él, siendo un hombre tan responsable, él les enseña nuevamente y le advierte a los hermanos de qué cosas tienen que tener cuidado, que es lo mismo que tienen que hacer los líderes hoy en día. Los líderes tienen que reproducirse. ¿Qué quiere decir eso? Que un líder se tiene que reproducir, que mientras está en el liderazgo, paralelamente tiene que ir preparando a otro. Eso es ser un líder responsable. Está liderando, está cumpliendo funciones y a la vez, en paralelo, tiene que ir preparando al tiro a los otros que le van a suceder cuando esa persona ya no esté. Y es lo que está haciendo Pedro. Pues tengo por justo, ¿cierto?, decirle todas estas cosas. Yo ya sé que voy a abandonar este cuerpo, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, ya me lo había dicho. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
¿Qué es lo que está acá haciendo hincapié Pedro, cierto? Él está tratando de hacerles entender a los hermanos que ellos tienen que defender, ¿cierto? Tienen que estar atentos a estas nuevas doctrinas que van a empezar a entrar, a revolver el gallinero, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Y tienen que estar atentos, ¿cierto? Y procurar con diligencia, con compromiso, con responsabilidad, ¿cierto? El estar cuidando esta doctrina, este mensaje, este evangelio que les fue entregado. Aquí Pedro lo que hace en su carta, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, es defender nuestra fe. No permitir que venga cualquiera, ¿cierto?, con una nueva ideología y echar por tierra en lo que yo he creído, echar por tierra mi fe, echar por tierra lo que yo he vivido. Aquí en esta segunda carta se habla mucho sobre el conocimiento, pero este conocimiento no tiene que ver, no se limita a un conocimiento intelectual. Pedro aquí al conocimiento que se está refiriendo, el cual tienen que cuidar y apoderarse de este conocimiento, tiene que ver con un experimentar a Dios y a Cristo. Y esto se muestra cuando hay una transformación en nuestras vidas. Aquí estos herejes que se habían levantado, estos herejes gnósticos, ¿cierto? Estos que querían un poco desviar esta doctrina, ellos le decían a la gente, les hablaban mucho el conocimiento de filosofía, lo llevaban más por la parte intelectual, ¿cierto? Pero Pedro, él lo que hace es que quiere llevar a los hermanos a que este conocimiento de Dios va más allá de simplemente estudiar, de simplemente leer el extracto de algo, de simplemente leer de qué se trata, no sé, por ejemplo, el humanismo. Pero lo que está diciendo es que este conocimiento tiene que ver, quiere decir que es experimentar quién es Dios, es experimentar quién es Cristo. De ese conocimiento está hablando Pedro. Eso es lo que Pedro quiere que los hermanos estén atentos para defender, que estén atentos a que no se lo vengan a desviar. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy explicando, hermano? Es importante que estemos atentos. Yo sé que a lo mejor usted está cansado, pero yo quiero pedirle que usted haga un esfuerzo y preste atención, hermanos, a esto, porque estamos en tiempos peligrosos. La palabra del Señor no fue escrita para la iglesia simplemente del primer siglo. La palabra del Señor ha perdurado por el tiempo porque era necesario que llegara a nuestros tiempos. Es importante que nosotros tomemos las herramientas necesarias, porque estamos siendo bombardeados, hermanos, por muchas filosofías. En la universidad los jóvenes están siendo bombardeados por un montón de nuevas teorías y filosofías y cosas donde los chicos están siendo un poco removidos en sus pensamientos porque son nuevas filosofías que están entrando y que están entrando a la iglesia. Los hermanos que son mayores de acá de la iglesia necesitan también aprender, no porque sean mayores de edad, ustedes ya no lo tienen que aprender, todos tenemos que estar alertas, porque el diablo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro lo que le habla acá a los hermanos, lo que les pide, por favor, sean maduros espiritualmente. Ustedes ya no necesitan leche, ya no son niños fluctuantes que andan de un lugar a otro, ¿cierto? Para que le estén dando lechecita, alimentos livianos para que no se molesten. No, ustedes ya son maduros espiritualmente y tienen que estar atentos a todas estas teorías y nuevas filosofías. Y lo vemos hoy en nuestra sociedad. Todo gira en torno al hombre. Ya Dios no es lo principal, ya Dios no es importante, ya Dios no es tan seguro que exista, porque el hombre ha alcanzado todo, el hombre ha alcanzado esto, el hombre alcanzó la luna, el hombre está alcanzando todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar de un Dios si el hombre puede? El hombre tiene todas las cualidades, el hombre está aquí, es por mi esfuerzo. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos también caemos en esas frases diciendo, es que es por mi esfuerzo que yo tengo esto, es porque yo me lo he ganado, es porque yo me he sacrificado? Pero déjame decirte que si no fuera porque Dios nos da el día a día, si porque Dios nos permite abrir nuestros ojos, créeme que no tendríamos nada. Entonces, es importante, hermano, independiente de la edad que tengamos, que podamos entender que Dios necesita, y Pedro lo que le estaba diciendo a los hermanos, ustedes no necesitan un conocimiento intelectual, y con esto no estoy diciendo que no tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque más adelante vamos a ver que Pedro le hace mucho hincapié a que se tiene que escudriñar la palabra, que se tiene que estudiar la palabra de Dios.
libro. Por lo tanto, este conocimiento, hermano, que nosotros necesitamos como iglesia, no solamente de sentarnos a estudiar algo, de leer y aprender y repetirlo de memoria como un rezo, sino que lo que nosotros necesitamos y lo que necesitaba la iglesia en ese tiempo era experimentar a Dios, experimentar su amor, experimentar que es nuestro sustento, experimentar a ver si realmente eres un Dios sanador, si realmente eres un sustento. Yo quiero experimentarlo. La semana pasada hablábamos con un matrimonio, con Daniel, están viviendo una situación complicada, entonces él decía, pero es que ella conoce a Dios. Entonces yo le dije, y es nuevita, se conoce el mes y aceptó al Señor. Entonces él decía, no, pero ella conoce a Dios. Yo le decía, ¿cómo sabes tú que conoce a Dios? Sí, porque desde chica los papás le hablaron de Dios y le leían la Biblia. Eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Pedro lo que le está diciendo a la iglesia, a los hermanos, lo que el Señor nos quiere decir ahora, que conocer a Dios es experimentar una vida con Él. Es vivir, es permitir que Dios haga algo en la vida de nosotros. No es lo mismo que yo lea que Dios es el sustento, Jehová Jireh, el que sustentaba. No es lo mismo que yo lo lea que vivir. Vivir a Dios como el sustento. Que cuando yo no tuve mi mesa, Dios trajo a mi mesa. Experimenté. ¿Y qué trajo eso a mi vida? Una transformación de mi corazón. Entonces, por eso que de repente hay gente, yo vengo de una iglesia donde los hermanos se defendían, no, que yo llevo 40, 30 años en el Evangelio. ¿Y cuál es tu experiencia con Dios? O sea, ¿de qué estamos hablando? Para los hermanos más nuevos, es súper importante que por favor estudien la palabra del Señor, pero además busquen experimentar quién es Dios, quién es Cristo. Aquí en esta carta se ve, pero ampliamente, a la Trinidad en acción. Cuando Pedro dice, y lo toma como argumento, como para darle peso a lo que él está diciendo, él dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No es que a nosotros nos hayan contado lo que les estoy diciendo ahora, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ustedes a mí no me pueden venir a cuestionar porque yo lo vi con mis propios ojos cuando Cristo fue transformado, cuando Él nos llamó y nos dijo, chiquillos, necesito que me acompañen, llamó a Pedro, a Juan y al hermano de Juan y los llevó a un monte alto, y en ese momento dice la palabra del Señor que la figura de Jesús empezó a resplandecer, era tan blanca que resplandecía que ni ellos podían sostener su mirada porque era algo muy fuerte. Entonces ellos lo vieron con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, y aquí es donde yo le digo que la Trinidad está, pero en completa acción, cuando hablo de la Trinidad, para los hermanos que son nuevos, estoy hablando que aquí se manifiesta Dios como Padre, Dios como Hijo Jesucristo y también Dios como Espíritu Santo. A eso me refiero cuando yo hablo de la Trinidad, ¿ya? Entonces, pues cuando Él recibió de Dios Padre, Pedro le está diciendo, cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, desde el cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces ustedes no me pueden venir a decirles, dice Pedro a ellos, que lo que yo les estoy diciendo es con nosotros lo inventamos, que este evangelio que yo les estoy traspasando, que esta advertencia que yo les estoy haciendo, que deben cuidarse de los falsos profetas, de los falsos maestros, no es que nosotros lo hayamos inventado, sino que es porque nosotros, en carne y hueso, con nuestros propios ojos, vimos que esto era real, que este Jesucristo era real, que era Dios mismo, y que cuando fuimos al monte y vimos cómo se transformó, escuchamos la voz de Dios que dijo que Él era su Hijo en el cual tenía complacencia. ¿Dios puede decir eso de nosotros? Mirar mi vida y decir, ¿tengo complacencia de ella? ¿Puede decir Dios eso? ¿Puede decir Dios eso de usted? Que Él se complace de mirarle y siente complacencia, siente orgullo, siente alegría de mirarlo. ¿Hay una madurez espiritual en nuestros corazones para los que llevamos más tiempo? ¿O seguimos siendo los mismos de siempre? ¿Hemos cambiado moralmente o seguimos haciendo las mismas cosas medias turbias entre medio? ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Dios puede decir lo mismo? ¿Podríamos esperar que del cielo escuchar una voz que diga son mis hijos y en ellos me complazco? Como lo hizo con
Entonces, dice, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y además de eso, le dice a los hermanos, por eso tienen que tener cuidado, por eso Iglesia Juan Bautista, tenemos que estar atentos a estas nuevas ideologías y tantas cosas que están invadiendo nuestra sociedad. O sea, aparte de que ellos vieron con sus propios ojos esa escena donde Dios mismo hablaba con su Hijo y ese resplandor, además tenemos la palabra profética más segura. O sea, esa palabra que fue transmitida a través de hombres que fueron escogidos por Dios y que fueron guiados por el Espíritu Santo. Estos profetas, por eso no debemos menospreciar en lo que nos habla el Antiguo Testamento, lo que está entregado a través de los profetas, de Isaías, Daniel y todos estos profetas que podemos encontrar, ¿cierto? Porque fueron hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo para entregar el mensaje, ¿cierto?, que iban a preparar a su iglesia, a su pueblo frente a distintas situaciones. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso yo le digo, hermano, tengo un poquito más de paciencia, a lo mejor usted ya llegó cansado, está agotado, está con sueño, pero dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Y atentos cómo? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nosotros en este mundo, hermanos, somos la luz que necesita el mundo. Nosotros somos una luz, somos una antorcha, somos una lámpara que está en medio de la oscuridad de esta sociedad que está convulsionada, de esta sociedad donde han aumentado los índices de suicidio, en esta sociedad donde escuchábamos a nuestro pastor la terrible situación que está viviendo, donde han aumentado, ¿cierto?, los casos de violencia, de abusos contra menores, contra los adultos mayores, contra la mujer, y todo el mundo se quiere matar, todo el mundo se está haciendo daño, una sociedad convulsionada. Pero Dios me ha escogido a mí, te ha escogido a ti para ser una antorcha en medio de esta oscuridad. Y mientras aparezca definitivamente ese lucero de la mañana que finalmente va a acabar con toda la oscuridad, ¿cierto? Y va a resplandecer por una eternidad, y me estoy refiriendo a Jesucristo nuestro Señor. Pero mientras tanto ese suceso no acontezca, que es la segunda venida del Señor, donde va a aparecer este lucero de la mañana, estamos nosotros para alumbrar como antorcha y una lámpara en el lugar ahí donde tú estás. Entonces, tenemos también esta palabra profética, la palabra de Dios. No hay nada que pueda sobrepasar la palabra del Señor. Para nosotros lo más importante, antes que un libro o una novela, antes que un libro de cuentos y cosas, lo primero es la palabra del Señor, porque es la palabra, ¿cierto?, de Dios misma que está en nuestras manos y es la que nos va a guiar para hacer frente a todas estas situaciones que estamos viviendo en esta sociedad hoy en día. La palabra del Señor habla de cómo los cristianos antiguos fueron martirizados. Algunos fueron aserrados, otros les cortaron la cabeza, otros crucificaron. A lo mejor nosotros no estamos viviendo esa persecución, pero la persecución que estamos viviendo quizás es mucho peor que la anterior, o sin desmerecer la anterior, porque a nosotros nos están persiguiendo con nuevas ideologías. A nosotros como padres que tenemos hijos, ¿cuántas ideologías están apareciendo, ¿cierto?, en favor de nuestros hijos, con las cuales nosotros como cristianos estamos luchando? Porque si no estamos de acuerdo, entonces te cancelamos la matrícula del colegio porque no estás cumpliendo con lo que dice el reglamento de nuestro colegio. Es parte de las persecuciones. La situación que está viviendo nuestro pastor Marcos, ¿cierto?, ahí donde está él, es una persecución que él está viviendo como cristiano, porque él tiene que hacer no lo que a él le parezca, sino que él tiene que actuar conforme, ¿cierto?, a lo que la palabra del Señor le ordena. Y aunque se le venga mucho de encima, ¿cierto?, él tiene que tener la confianza, pastor, de que el Señor está con usted y el Señor le va a proteger, y el Señor pondrá ángeles, y el Señor tendrá el control de toda la situación. Es parte del martirio, es parte de lo que tenemos que sufrir como cristianos, pero el Señor está de nuestro lado. Dice la palabra del Señor que no temamos, porque Él nos sostendrá, y lo especifica mayor aún, de tu mano derecha. La mano derecha significa victoria, y dice la palabra del Señor que de nuestra mano derecha Él nos sostendrá. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? No te preocupes, porque yo te voy a llevar en victoria. Entonces, tenemos también esta palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso ya lo tenemos claro. Para los hermanos que son más
más nuevitos. La palabra del Señor no surgió por un pensamiento que a un hombre se le ocurrió así de la nada, sino que fue por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna interpretación privada. Si aquí yo vengo a darle una interpretación privada a la palabra del Señor, estoy en graves aprietos, porque dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que para los que enseñan hay una doble condenación, una mayor condenación. Por lo tanto, yo no puedo venir aquí a interpretar la palabra del Señor a mi antojo de acuerdo a lo que yo creo, sino que tengo que apegarme, tengo que ser fiel a lo que la palabra del Señor quiere decir a nuestra vida. Por eso es que tiene que estar atento, hermanos. Los hermanos que son más ancianos, piden ayuda a lo mejor a los hermanos que pueden ayudar, que pueden saber un poquito más. No se quede con dudas. Es necesario que ustedes también puedan estar ahí aprendiendo bien de la palabra del Señor, para que no seamos como las hojas que cuando viene el viento son arrastradas de un lugar a otro, sino que podamos estar firmes en nuestra convicción de lo que hemos creído. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que el Señor finalmente nos quiere decir por medio de su palabra? Tenemos que estar atentos, no podemos estar en una actitud dormida, no podemos estar en una actitud pasiva como iglesia, tenemos que estar alertas a todas estas nuevas cosas que están entrando, ¿cierto? No solamente a la sociedad, sino que también a la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad, lo leímos, nosotros somos la antorcha, esa luz que el mundo necesita. Hay gente que está muriendo sin Cristo, hay gente que está renegando contra la fe, está renegando contra Dios. Nosotros tenemos un gran compromiso, independiente si eres nuevo, si eres antiguo. Aquí la palabra del Señor nos exhorta y nos advierte. Por favor, estén atentos a la palabra que se les ha entregado. Sigan estudiando, sigan preparándose, pero también experimenten en la práctica quién es este Dios maravilloso, hermano, y usted se va a dar cuenta. Decía una alabanza, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. ¿No les pasa eso, hermano? Que cuando usted experimenta realmente quién es Dios y quién es Jesucristo, usted quiere más, usted no se conforma con solamente lo que escuché el domingo. Yo aprendí y quiero saber más quién es este Dios. Ella dijo algo y a mí me quedó la duda. Yo lo voy a averiguar porque yo quiero conocer más a este Dios. Yo quiero experimentar. Yo quiero saber quién es realmente este Dios. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. Y lo otro, hermano, lo último, mantenernos en una madurez espiritual. En las oraciones de la cartilla hay una oración que se hace por la madurez de la iglesia, si no me equivoco. No dijimos pasar esa oración, oremos todos los domingos para que como iglesia podamos mantener una madurez espiritual. Necesitamos ser maduros espiritualmente, necesitamos dejar de ser niños que necesitan leche, necesitamos empezar a alimentarnos con porotos, con cabezas firmes. Eso necesitamos hoy en día, porque así si seguimos en esta siendo debiluchos, va a venir cualquier doctrina, cualquier teoría humanista y nos van a dejar tirar por el suelo. Así que, hermano, esta es la palabra del Señor. Solo con esto termino, así que termino. Solo con lógica no podemos vivir la vida cristiana. Se lo voy a leer textual, esto lo anoté. Solo con lógica, con pura letra, no podemos vivir la vida cristiana. Se necesita cambiar la fe. La vida cristiana se desarrolla como resultado, escuchen bien, su vida cristiana se está desarrollando y está siendo resultado de que usted está escuchando la palabra, está confiando en ella y además la está aplicando mediante la obediencia fiel a ella. Así que, hermano, usted no se vaya desanimado, al contrario, váyase con ese deseo de querer conocer más a Dios, de experimentar quién es este Señor Jesucristo, que un día dio su vida por nosotros, para los que son más nuevitos. Yo no sé si ustedes han recibido o no al Señor, pero déjenme decirle que cuando uno recibe al Señor en su corazón y permite que Él sea el Señor de nuestra vida, uno vive una vida abundante en bendición. Entonces, gracias al Señor por ese sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz por nuestra vida, que no tenemos que recordar solo en Semana Santa, sino que tenemos que recordarlo cada segundo de nuestra vida, dándole gracias por habernos amado, por habernos escogido, imagínense, por habernos escogido para ser mientras Él se manifiesta como ese lucero de la mañana, que nosotros seamos ese lucerito en medio de esta sociedad. Entonces somos antorchas, somos lámparas, pero yo le voy a agregar ahora que además somos un pequeño lucero, ¿cierto?, en medio de esta oscuridad. Así que deberíamos estar agradecidos por eso. Ya, así que vamos a orar
para darle gracias al Señor por su palabra tan hermosa, darle gracias al Señor por este hombre, por Pedro, por Pablo y todos estos hombres, ¿cierto?, que fueron testigos en carne y hueso de todas estas maravillas que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra y que nos dejó la misión a nosotros de poder continuarla. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Qué importante, Señor, es que tú nos amonestes, que, Señor, nos puedas estar recordando cuáles son nuestros deberes como cristianos, cuál es nuestra vocación a la que hemos sido llamados, cuál ha sido, Señor, la misión para la que tú nos llamaste. Señor, queremos darte gracias por habernos escogido, Señor, para llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque al igual que Pedro, no te fijaste, Señor, quizás en las cosas negativas, sino que sacaste algo bueno de aquello que para otros era negativo, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos traído esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que estar atentos, Señor, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque nos escogiste a pesar de nuestras imperfecciones. Nos escogiste como una luz, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de la oscuridad. Nos escogiste, Señor, para ser una palabra de aliento para aquellos que están desanimados. Gracias, Señor, porque nos escogiste para ser un hombro, Señor, en el cual otro se pueda apoyar. Gracias, Señor, porque nos escogiste para bendecir a otros, Señor, que estaban en necesidad material. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, para ser una bendición en medio de esta sociedad que está tan convulsionada, Señor, que está tan desesperada. Señor, que nosotros, Señor, estamos acá y queremos ponernos, Señor, a tu servicio. Si quizás estábamos en una actitud media perezosa, Señor, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y queremos, Señor, animarnos, Señor, a poder retomar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, defender tu evangelio, Señor, defender tu palabra, Señor, ser capaces de alzar nuestra voz y que nadie, Señor, ninguna filosofía nueva venga, Señor, a ensuciar y venga a restarle valor a lo que significa, Señor, el Evangelio Santo, Señor, que hemos recibido. Ese mensaje que ha traído salvación a nuestra vida, ese mensaje que ha traído liberación a nuestro espíritu, ese mensaje que ha traído sanidad a nuestra familia, ese mensaje que un día trajo libertad, Señor, de nuestro corazón, ese mensaje que un día nos libró de la depresión. Gracias por ese mensaje, Señor, que fue traspasado por estos hombres, que un día trajo, Señor, paz y tranquilidad a nuestro hogar. Gracias, Señor, porque también trajiste añadiduras, Señor, a nuestra vida, por esta vida abundante, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter, a que nuestras acciones reflejen, Señor, una madurez espiritual, que en nosotros haya dominio propio, que en nosotros haya conocimiento, que en nosotros se refleje la paciencia, que en nosotros se reflejen virtudes, Señor, porque de esa manera te estamos reflejando a ti también, Señor. Gracias, Señor, porque esta carta, Señor, esta segunda carta que Pedro le envió a los hermanos, Señor, termina haciendo, Señor, animando a los hermanos para que esperen ese día glorioso, Señor, que es tu segunda venida, donde tú aparecerás, Señor, en los cielos, como el lucero de la mañana. Qué hermoso, Señor. Mi mente, Señor, alcanza a imaginarse una estrella, no sé, algo brillante, Señor, y ese vas a ser tú. Señor, te esperamos como ese lucero de la mañana, como ese lucero resplandeciente, Señor, te esperamos en nuestra vida, Señor, gracias. Esperamos tu venida, Señor, ayúdanos para estar preparados. Señor, vamos a seguir adorando tu nombre, vamos a decirte que eres digno, que eres santo, que eres Dios todopoderoso, Señor, y que aquí estamos diciendo, hosana al Rey, dándote toda gloria y toda honra, porque solo tú, Señor, eres digno de ser alabado.